Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hay cualquier cosa me consultan o bien aplican el chat, ¿ya? Bueno, primero que nada, díganme que si se escucha todo bien, ¿sí? ¿Se escucha Sí, bien? Ya, súper. Entonces, eh, hubo unos cambios en las fechas de las entregas del laboratorio. La de hoy día se mantiene así para ver cómo van en esta parte, pero el reporte 2 va a ser el 27 de mayo y no la próxima semana, y la entrega final el 4 de junio. ¿Ya? Para apoyarlos más en lo que son los desarrollos, y también el semestre termina a mediados de agosto, entonces tenemos tiempo para poder cubrir las unidades con mayor profundidad en el sentido de que puedan desarrollar un mejor laboratorio, ¿ya? La primera prueba, les voy a dar la fecha y el enunciado que va a ser para la casa, va a ser de 1 a 2 semanas de desarrollo, y eso estaría a fines de mayo publicado, ¿ya? Se va a relacionar con los laboratorios que están haciendo. Pero ahí tengo que especificar un problema para cada uno, no puedo hacerlo tan global, entonces por eso me toma un poquito de tiempo, ¿ya? Eh, bueno, en relación a los laboratorios, aquí están donde dice datos, lo que son los sistemas de ecuaciones y una extensión, que después en el laboratorio ya ayer mostré algunos y hoy día voy a mostrar un poco para qué sirven de alguna manera esos códigos que están ahí. Y unos apuntes relacionados con sistemas de ecuaciones, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? ¿Alguna duda al respecto? Ya, entonces vamos a ver un poco estos contenidos. Queda pendiente el video de toda la unidad 1 y unidad 2, yo lo voy a estar cargando durante esta semana y la siguiente, ¿ya? Que es lo complementario a lo que tiene Richard. Ya, en relación a los algoritmos de punto fijo, que ustedes están realizando aproximaciones en la práctica con técnicas de punto fijo, por ejemplo, el método de Newton-Raphson es una formulación que deriva de un método de punto fijo. Y en general el punto fijo es que se realizan aproximaciones a través de los puntos. Ya. En este contexto, uno puede acelerar la convergencia de los algoritmos, incluyendo pequeños trozos de ejecución o algorítmicos dentro de los propios métodos. Pero si ustedes observan, aquí solamente se trabaja con los puntos, no con la función, es decir, con los valores de X. Entonces, estos bloques, por lo general, se incluyen en los algoritmos ya sea disección, regula falsi o secante. También se podrían incluir en Newton-Raphson, pero ¿por qué no se hace habitualmente allí? Porque el Newton-Raphson es tan rápido que no necesita este tipo de aceleración en los puntos, no es tanta la ganancia, ¿ya? Entonces, cuando ustedes hagan los desarrollos y vean los números, hagan a mano, por ejemplo, cómo se aproximan estos puntos. Esto no está incluido en el laboratorio, pero se les comenta como tips que se van a ir dando cuenta por qué algunos algoritmos son tan lentos. Por ejemplo, en la disección, siempre divide por 2. Bueno, con esto, al dividir por 2 e incluir esta algoritmia, se reducen más los puntos. ¿Ya? Aquí más o menos está el detalle de cómo se implementan, y si se fijan, al final se parece mucho a una ecuación de segundo grado, ¿sí? ¿Ya? Ahí más o menos está el avance de la formulación, que sigue siendo la misma, y aparece este término que es un delta. El delta son las distancias de los puntos. Y aquí un resultado numérico para poder entender un poco la aplicación de estos métodos. Estos serían los puntos, por ejemplo, aproximados por bisección o otro método. Si uno lo incorpora, esta algoritmia interna, fíjense cómo va a ser la aproximación. Prácticamente están 0,96 y 0,96 estaba en la cuarta iteración. Entonces, al agregar estos métodos, por ejemplo, en la primera iteración, ya podemos estar obteniendo resultados que están mucho más adelante, si se fijan. ¿Ya? Incluso ya en la cuarta iteración estamos llegando a un valor mucho más preciso de lo que estaba dando con un método tradicional, ¿sí? Más que nada, eso es lo que se refiere cuando se habla de aceleración de convergencia, que uno puede acelerar los métodos con pequeñas técnicas. Bueno, y aquí un poquito ya la nomenclatura
un poquito más genérica, que es la que se encuentra en los libros, y noten el detalle, en que en definitiva la aceleración es una aceleración cuadrática, ¿ya? Si recuerden que si estos valores, la diferencia de los puntos es menor que 0, o sea, perdón, menor que 1, cada vez este valor es más pequeño. Y a medida que las iteraciones avanzan, como este número cada vez más pequeño, cada vez más pequeña es la perturbación. Ya. Vamos bien, ¿cierto? ¿Se entendió lo que expliqué en esta sección? Si no tienen dudas, continúo. Ya. Ya. La tercera unidad es sistemas de ecuaciones lineales, que es lo que es la parte 3 del laboratorio. ¿Qué conocimientos previos hay que tener? Bueno, evidentemente álgebra lineal, para poder entender las expresiones. Los cálculos matriciales y vectoriales, ¿ya? Que se asocian a lo que son productos, divisiones, determinantes, ¿ya? Restas, sumas, etc. Esas son cosas que ustedes tienen que repasar, porque esto ya lo vieron en otros cursos y aquí es donde se van a aplicar algunas de esas definiciones. Lo mismo pasa con las normas. Las normas matriciales, ¿de qué sirven? Sirven principalmente para medir las dimensiones de las matrices y sus distancias con otras matrices, o bien distancia entre vectores. Eso se utiliza acá para medir el error global de las soluciones. Y lo otro son las características, ¿ya? Donde estas características principalmente se enfocan a lo que son las estructuras de las matrices. Supongamos que esta es la matriz, ¿ya? El cuadrado, evidentemente. Si tengo solamente datos de diagonal, se supone que esa es una matriz diagonal y estas son puros ceros, ¿cierto? Ya, hay otras matrices que se les llaman altamente dispersas, es decir, que tienen muchos valores, pero esos valores están repartidos en la matriz y altamente dispersas en el sentido de que tienen muchos ceros. Entonces, generalmente los datos que almacenan estas matrices no superan el 10% de los datos. Disculpen la escritura, pero estamos tratando ahí vamos. ¿Ya? Entonces, por lo general, cuando tocan estas matrices altamente dispersas, si se fijan, al multiplicar estas matrices por un vector, si uno lo hace uno a uno, es mucho lo que se pierde a nivel de cómputo. Entonces, para solucionar esa problemática, aparecen lo que son las estructuras de matrices en las cuales se guarda la fila, la columna y el dato. Es decir, fila 1, ahí tiene un dato, en la columna 1. En la columna 2 hasta la n, puro cero, entonces no se almacena. Entonces, en general, se reduce el almacenamiento y el cómputo a más o menos el tamaño efectivo de las matrices. ¿Ya? Esas son soluciones útiles cuando se trabaja con matrices demasiado grandes. Hay otras que son de interés para lo que estamos haciendo, que son las matrices triangulares. Que unas pueden ser triangulares superiores, perdón el dibujo, bueno, y otras matrices que sean inferiores. ¿Qué quiere decir esto? Que un lugar está lleno de ceros y el otro con valores. Estas son muy útiles si se fijan, por ejemplo, este fuera X y esta fuera de alguna manera un vector B. No sé por qué me junta la cuestión. Estas matrices, ¿por qué son útiles? Porque uno empieza a despejar un valor, se despeja el X, y después en la siguiente iteración podemos despejar automáticamente el X2 y el X3, el X4, así sucesivamente. Entonces, estas son las técnicas que se utilizan en los métodos que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Y hay otras matrices más que, por ejemplo, las matrices densas son matrices llenas y ese tipo de cosas. Ya. ¿Qué es lo que son las matrices en este sentido? Bueno, las matrices, o sea, de sistemas de ecuaciones, son conjuntos de ecuaciones, donde la idea es de alguna manera, pues vamos a tratar de cambiar el esquema de esto. Vamos a hacerlo así mejor. ¿Ya? Y los sistemas de ecuaciones son conjuntos de ecuaciones, pero que quieren ser resueltas en conjunto. Es decir, el resultado, a medida que se van despejando las variables, afecta
a todos los resultados de la matriz, donde los valores en común son las incógnitas. ¿Se fijan? X1 hasta Xn. En este caso, estas son ecuaciones lineales, si se fijan. Cuando se habla de ecuaciones no lineales, es por ejemplo lo que están resolviendo con el Newton-Raphson multivariable. Ese Newton-Raphson multivariable es para resolver ecuaciones no lineales. En este caso, lo que vamos a ver ahora prácticamente son todas ecuaciones lineales. En general, para resolver problemas complejos, lo usual es observar si al linealizar un problema que es no lineal, ¿qué tanto pierde de precisión? ¿Ya? Entonces, esos son estudios que se hacen previamente al resolver las matrices, pero en general lo usual es tratar de llevar todo a sistemas de ecuaciones lineales, porque los métodos más efectivos trabajan sobre este tipo de matrices, por decirlo de alguna manera. Bueno, estos sistemas de ecuaciones se pueden representar de forma matricial, a través de una matriz, que en este caso serían todos los componentes de valores de A, X, que en nuestro caso es nuestra incógnita, y B es lo que se conoce como vector de carga, ¿ya? O vector fuente, o el vector que de alguna manera está determinando la solución de este sistema. Ahora, ¿qué representan en general estos sistemas? Bueno, el A, por lo general, se le conoce como matriz de rigidez o de características de algo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, la matriz A podrían ser las características físicas de algún objeto o una superficie. Supongamos un disco de metal, ¿ya? El disco de metal tiene ciertas características físicas que es rigidez, no sé, estiramiento según temperatura, etcétera. Bueno, cuando se mezclan todas esas características, eso queda caracterizado en la matriz A. El valor de X, en este caso, supongamos que este fuera mi superficie que representa al dominio de A, ¿ya? Los X serían valores que uno quiere obtener de esa superficie. Entonces, en definitiva, X son valores incógnitas para poder saber qué es lo que está ahí. Por ejemplo, si enciendo con fuego o caliento con fuego esta superficie, el X de interés sería la temperatura en cada uno de estos lugares, ¿ya? Entonces eso sería el X. Bueno, ahí se me rayó esa cuestión, no sé. ¿Ya? Sería el X. El B, ¿qué es lo que sería? Sería la cantidad de calor que se está transmitiendo por esa superficie. Entonces, ¿qué es lo que es B en definitiva? B contiene algunos valores en algunas zonas de la ecuación, o mejor dicho, del plano. Supongamos que el calor está en esta zona, B podría estar por acá, con valores distintos de cero, por ejemplo, representado ahí. Y bueno, ese sería B. ¿Ya? Entonces, lo que uno, para este caso, el resolver esta ecuación sería, dada una temperatura en una fuente, en un lugar específico de la superficie, que está representado en A, quiero obtener X. ¿Sí? Bueno, ese es un ejemplo del área más de la física, pero que uno lo puede extrapolar a otros problemas, ya sea, por ejemplo, económicos, etcétera. Supongamos, o lo mismo en el caso, por ejemplo, del COVID, lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Que sería, de alguna manera, cómo distribuir eficientemente tal vez la carga, los insumos, etcétera. Entonces, cada una de estas variables, X serían las respuestas a buscar, y los A serían algunos parámetros que están determinando un poco el comportamiento del fenómeno. Y las varias ecuaciones estarían asociadas a distintos lugares o bien información del mismo fenómeno pero tomado en diferente tiempo. Hay muchas formas de modelar esas cosas, pero esto es del área que le estoy comentando, del área de optimización matemática o programación entera, que también a veces se ven en algunos cursos de ingeniería. Ya, ¿qué es lo que es formalmente? Bueno, a una matriz de n por n, fíjense la característica acá, por ahora solo estamos hablando de matrices cuadradas, ¿ya? Y a veces suele suceder que uno no tiene a veces todas las ecuaciones en razón a la cantidad de variables de un sistema.
Supongamos ahí coloqué 6 variables, pero solo tengo 2 ecuaciones. Ya, entonces esa ya no sería una matriz de n por n, pero se puede transformar para que sea n por n. Eso se ve en las unidades que se hablan de ortogonalización. Ya. Al igual que los métodos iterativos, se necesita conocer o caracterizar el número de condición de las matrices. Si recuerdan, el número de condición, para el caso de cuando se analizaban las funciones no lineales, se refería al número que indicaba si el método podía converger o no. Lo mismo sucede cuando se resuelven estos sistemas. Si ustedes se fijan, por ejemplo, la distancia, o mejor dicho, el error de la formulación, si tengo a, x, si se dan cuenta, puedo mover el b hacia el lado, y eso le calculo valor absoluto, eso me va a dar el error de mi aproximación. ¿Ya? Ese es de alguna manera, el error va a ser cuál, que la aproximación de x que tengamos, como a es conocido, b es conocido, este es el que vamos a aproximar de alguna manera de forma iterada o directa. En ese sentido, el número de condición me indica qué tan, más que tan rápido, es qué tan factible es que llegue a converger los valores de x, en el sentido de decir, xt es mi valor exacto, perdón, xt es mi valor exacto, y xa mi aproximación. Entonces, lo que se está buscando es tratar de que esto, a medida que avanza el método, tienda a cero. Si se observa en fases iniciales de que esto no se va a producir, muy probablemente el número de condiciones es demasiado alto y no asegura la convergencia. Entonces, el número de condición prácticamente nos puede indicar si podemos resolver el sistema de ecuaciones o no, o bien si lo podemos resolver con X técnica. ¿Ya? Ahora, matemáticamente, esta expresión para despejar X es definida por esta expresión que está acá. Pero no siempre el a la menos 1 se puede obtener de forma veloz y eficaz, sobre todo para matrices grandes, porque requiere muchos cálculos intermedios. Entonces lo que buscan, de alguna manera, los métodos numéricos para resolver ecuaciones es tratar de llegar a esta expresión, pero de otra forma, tratando de evitar cómputo excesivo, ¿no? Pero ¿qué es lo que se hace en la práctica? Se trata de buscar maneras de representar esas matrices inversas y de cierta manera perturbarlas de a poco hasta encontrar de alguna manera la solución al sistema de ecuaciones. Y para eso existen dos técnicas que se aplican para resolver el sistema de ecuaciones, que son los métodos directos y los métodos iterativos. Pero los dos métodos, que el directo, ¿en qué consiste? En resumen, es aplicando un algoritmo con un número finito de pasos, resolver el sistema de ecuaciones. Es decir, si siempre ingreso una matriz del mismo tamaño, siempre se va a demorar lo mismo, ¿ya? O prácticamente el orden es el mismo. En el caso iterativo no es así, porque depende de los valores de entrada y cómo el algoritmo está utilizando los valores en cada iteración, que es diferente. Entonces, teniendo esos dos conceptos, uno puede entender de que los métodos iterativos podrían converger a un mejor resultado si iteran eternamente, o sea, no eternamente, muchas veces. ¿Cuál es el problema? Se acarrea el error numérico en la iteración. Por otro lado, está el método directo, que aplicando la técnica de esta técnica algorítmica de n pasos, siempre se llega al mismo resultado, ¿sí? Que puede tener mayor o menor precisión que un iterativo dependiendo de la cantidad de iteraciones. Ya, esto que está acá abajo, lo que muestra es que en relación al número de condición, tal cual como les comentaba acá arriba, ¿ya? El número de condición es un factor de perturbación que va a tener el valor de salida real de X. Recuerden, este es el valor exacto,
Y esta es la aproximación que estamos teniendo de X. Y al igual que en los métodos no lineales, que decía que al final el vector solución o el valor solución es una perturbación del valor real. Lo que pasa es que el valor real no lo conocemos, es lo que queremos aproximar, ¿ya? Es alguna desconocido, pero aquí nos dan este antecedente, que tenemos matriz identidad, matriz A y una matriz B que la perturba. Entonces, lo que vamos a buscar de ahora en adelante es cómo obtener esas matrices B, ¿sí? Las identidades están todas. Ya. Bueno, error relativo. Y fíjense la relación. De ahí más o menos quedó más o menos definido que la norma de matriz entidad por la matriz de A por una perturbación me va a determinar el error. Entonces, lo que tengo que hacer acá es minimizar eso que está ahí. Entonces, todas las técnicas lo que buscan es tratar de minimizar eso. Ya. ¿Alguna consulta hasta ahora? Fue todo introductorio. Ya. Ya, conceptos básicos. Ya sabemos que la idea es resolver el sistema de ecuaciones, pero con la salvedad de esto, que queremos resolverlo de una manera más sencilla. Más sencilla no significa en el sentido de ahorrar tiempo, en ese tipo de cosas, sino, y tampoco que se pierda precisión, sino que matemáticamente sea mejor abordable a nivel algorítmico, memoria, etc. Entonces, lo que se busca, tal como se comentó acá arriba, que era necesario buscar una matriz de perturbación de la matriz original, lo que se busca es tratar de tomar un sistema de ecuaciones, modificarlo de tal manera para que quede expresado en otro sistema de ecuaciones que pueda ser resuelto de manera más sencilla y este evidentemente sea equivalente a este. Equivalente quiere decir que cumple las mismas propiedades y representa el mismo fenómeno, pero numéricamente pueden ser diferentes, ¿ya? Pero matemáticamente son similares. Eso significa que algunas son equivalentes. Bueno, aquí lo comenta en mayor profundidad que exactamente las mismas soluciones. La solución de salida, si se fijan, internamente pueden ser diferentes, pero el resultado del X va a ser el mismo. Entonces, el trabajo es tratar de buscar cómo representar eso que está ahí. Y aquí viene nuestro primer método directo, y tal vez el más conocido y más aplicado, que se llama la factorización LU. Un minuto, ya. La factorización LU, ¿qué es lo que busca? Bueno, es transformar la matriz A, fíjense que solo se trabaja la matriz A, en una matriz que de alguna manera pueda ser resuelta con un método gaussiano, si lo vemos de esa manera. El método gaussiano, si recuerdan, era el que ustedes hacían posiblemente a mano en otros cursos de álgebra, donde determinaban qué filas y columnas modificar para ir transformando esa matriz en una matriz que tuviera, por ejemplo, una forma triangular superior. Estos son sus puros ceros. Y acá hay un vector, que en este caso es mi incógnita X. Bueno, y esa es la salida. Si ustedes se fijan en esa zona, ahí está quedando una expresión de esta manera. Vamos a hacer. Ya. Ese es un X. No me sale muy bien esto de un minuto. Y ahora sí. En esa zona, que está acá, sería A por X igual C. Entonces el A pasa para abajo y me queda A partido por C. Entonces, en un puro paso,
ya tengo el primer valor de X. Ese X lo tengo acá arriba y voy a despejar el siguiente valor de X. Primero despejé ese, después despejé ese y así. Entonces, si se fijan, este método es una sustitución regresiva que me va a ir despejando el valor de C. Bueno, estas técnicas regresivas y progresivas son lo que se busca aplicar al factorizar. Entonces, miren, dado una matriz A, lo que se busca es tener una matriz lower y acá una matriz upper. Y primero la upper, si se fijan, se multiplica por X y eso me da un Z, por ejemplo. Al despejar el valor de acá, lo que estoy despejando, si se fijan, es de alguna manera el valor de Z, que me quedó acá. O sea, apliqué esta técnica acá, me despejo Z. En la siguiente iteración voy a despejar el X. ¿Sí? Despejo Z, como tengo Z, después despejo X. ¿Eh? Vamos a algo más numérico, o más que nada algebraico, expresando un poco lo numérico. Esta es la matriz L, que todavía no la conocemos. Y esa es la matriz, pero supongamos que las conocemos. A esto me refiero con los despejes. Acá uno tiene una matriz y voy a poder despejar este valor al dividir ese con el de acá, y así sucesivamente. Lo mismo con este lado. Voy a tener otro vector y voy a hacer las sustituciones. Sustitución regresiva, sustitución progresiva. Ejemplo numérico. Ya, esto es un ejercicio que generalmente se preguntaba en las pruebas de teoría escrita, lo que se cambia son los valores, pero uno puede obtener la estructura de cualquier matriz realizando estas multiplicaciones de matrices y después despejando las variables. Por ejemplo, esta es la matriz a trabajar, es decir, lo que está acá. Y nosotros queremos expresarla en L y U. Entonces simplemente partimos por hacer los productos. Fíjense. Un minuto. Ya, fíjense. Partimos con el primer elemento. Es L11. Recuerden, la multiplicación fila-columna es esta. Fila por columna me va a dar un elemento, ¿cierto? Fila por la otra columna me va a dar el segundo elemento, y así sucesivamente. Entonces, el primero es L11 por 1, 1. Hay puros ceros. Y aquí está igualado a esta posición, 10. Seguimos con el otro. L1 con U12. Aquí está igual a menos 3. ¿Ya? Porque estos otros son ceros, no se multiplicaron. Vamos por el último. Entonces, L11 por U13. Aquí está igual a 6. Bueno, este ejercicio o este desarrollo se sigue realizando hasta tener completado todos los valores. Y ahí empiezan a aparecer los otros valores de las matrices. En definitiva, lo que se está mostrando acá es cada una de las columnas de la matriz que tienen los dos productos. Entonces, si se fijan, prácticamente sabiendo algunos de los términos, después uno puede empezar a despejar. Esa es la matriz que quedó como LU al hacer los despejes. Ahora, la pregunta que surge es cómo partir haciendo el primer despeje, porque cuando uno hace estos desarrollos, quedan algunas variables que no se pueden despejar. Bueno, la técnica usual es determinar alguna de las dos matrices, LU, con una diagonal con valores 1. ¿Ya? Al hacer eso, uno, si bien cambia numéricamente las matrices están, al estar igualadas a estos valores, siguen manteniendo la misma propiedad de ser la misma matriz, pero expresada con otros valores. Entonces uno podría literalmente colocar puros valores 1 en una de ellas y empezar a llenar. Bueno, esos dos métodos que les comento es lo que se conoce como cron o Doolittle,
que uno de esos dos métodos ustedes los van a implementar en el laboratorio. Ustedes escogen cuál. Entonces, vamos a ir directo al algoritmo, que acá explica más o menos lo mismo de la factorización LU. Y ese es el algoritmo de Cron, donde si se fijan, la diagonal está en la matriz U. En cambio, Doolittle está en la matriz L. Esa es la única diferencia. Ahora, ustedes experimentalmente se van a dar cuenta que ustedes podrían colocar valores 10, 5, 4 y les va a funcionar igual. ¿Ya? Pero esto es como los algoritmos más conocidos en relación a lo que es factorización LU. Y si se fijan, son puras operaciones sobre la matriz A, que es la entrada conocida, y los valores de L, que de alguna manera fueron empezándose a llenar con valores de A, y las sustituciones. ¿Ya? Estos algoritmos, en general, tienen, en el caso de la factorización LU, ese es el orden de magnitud de cómputo que tiene el algoritmo a nivel teórico, a nivel asintótico, es decir, cuando un n es muy grande. Entonces, cuando usted haga las medidas, por ejemplo, que están haciendo estas medidas de cómputo, operaciones, etc., a medida que crecen las matrices, al graficar, fíjense, 289 una matriz, 1000 y tanto otra y 4000 y tanto otra. El número total debería tener una tendencia parecida a eso. Entonces es una forma que ustedes puedan validar o analizar un poco si está cumpliendo con ese crecimiento. ¿Ya? Este es el valor ya de orden. Y aquí están los códigos en MATLAB para poder realizar esta factorización. Cuando usted haga los códigos en MATLAB, usted no tiene que ocupar la función LU de MATLAB. Lo ideal es que ustedes programen esta factorización. Y así la van a entender. Y ahí está el algoritmo hecho en MATLAB. ¿Ya? Con eso se factoriza principalmente. Fíjense que se está factorizando. Todavía el sistema no está siendo resuelto. Solo factoriza. Y ahí está Doolittle. Ya, al tiro vamos con Cholesky. Volviendo acá, entonces, para automatizar toda esta generación de LU, ustedes pueden usar Cron o Doolittle. ¿Ya? Una vez que esto está así, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, resolverlo, que es la parte de acá. Está LU, LX. Entonces lo primero es despejar Z, y después ocupo Z para despejar U. ¿Ya? Ya. ¿Queda alguna duda? ¿O alguna consulta que quieran realizar? Ya. Ya. Gracias, Matías, por responder. Ya. La idea es que respondan por chat, para ver si veo interacción. ¿Ya? Bueno, el método de eliminación gaussiana y los métodos de eliminación gaussiana en pivote, etcétera, son procedimientos que ustedes yo creo que tienen que ver, o sea, los van a aplicar, pero nuestro interés no es profundizar en estos métodos, porque estos métodos, en definitiva, tienen el mismo orden que la factorización LU y sus despejes. Como es más mecánica, la factorización LU se suele usar LU. Y la gaussiana se ocupa esa teoría para ir despejando los valores de las matrices. Entonces, esto queda como estudio para ustedes. Vamos al método Cholesky, que es otro de los métodos que están en el laboratorio. Ya, a diferencia del método de factorización LU, se busca representar la matriz con solo una de las matrices inferiores, o sea, la matriz inferior multiplicada por su traspuesta. ¿Ya? ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, reduce a la mitad los cómputos, porque prácticamente se tiene que construir una pura matriz, la otra es la traspuesta, o sea, en relación a la construcción. Pero eso no se puede hacer con cualquier matriz. Estas matrices tienen que tener unas características especiales, donde la más relevante es que estas sean simétricas. ¿Ya? Es decir, la matriz A es igual a la traspuesta. Hagan una prueba y sumen
por ejemplo, las filas con un algoritmo y las columnas con otro algoritmo a las matrices que están ocupando ustedes en el laboratorio. Bueno, esas matrices son simétricas, ¿ya? Entonces, uno ya empieza a visualizar hartas ventajas de trabajar con matrices simétricas. Una, que puede estar representado con la mitad de sus valores, o mejor dicho, con una matriz triangular inferior, lower, ¿no? Eso implica que puedo guardar mucho menos información. Ya sabemos que estos son ceros, ya sabemos que estos pueden ser valores distintos de cero. Entonces, a nivel computacional, hay altos niveles de optimización que se pueden desarrollar al aplicar, al tener este tipo de matrices. Además, más adelante van a ver que bajo ciertas manipulaciones matemáticas y ciertas propiedades de matrices que son traspuestas, simétricas, etcétera, también sus matrices pueden ser utilizadas como inversas, ¿ya? Y tal como comenté al principio, las inversas es uno de los que mayores problemas existe para resolver los sistemas de ecuaciones, porque no es llegar y dividir las matrices. Eso acarrea mucho error numérico en los cómputos, porque las divisiones, por lo general, tienen un mayor error que el error que se acumula en los productos, ¿ya? Bueno, cuando es Cholesky, ¿cómo se construye esta matriz? Si es que la matriz es simétrica, bueno, este es el algoritmo de Cholesky. Y si se fijan, es la mitad de lo que se demora LU. El otro entonces sería 2 veces eso. Y si uno va al orden, es precisamente 2 veces eso, si no mal recuerdo. Claro, ¿ya? 2 veces. ¿Ya? Entonces esta es la mitad porque vamos a trabajar solo con una de las matrices. Entonces, los tiempos que ustedes observarían al hacer el análisis de rendimiento no necesariamente es la mitad del tiempo, pero debería reducirse. Sería ideal la mitad del tiempo. Entonces, por eso tienen que revisar sus algoritmos. Bueno, este es el algoritmo de Cholesky, y creo que también estaba escrito en MATLAB, no estoy seguro. Pero si no, lo transcriben. Ya, y aquí aparecen algunos teoremas. Una matriz A admite factorización Cholesky sí y solo si es definida positiva, ¿ya? Y habíamos dicho que también tenía que ser simétrica. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que la matriz, al ser multiplicada por un vector y su traspuesto, dicho resultado es mayor que cero. Eso se puede hacer rápidamente, ¿ya? Antes de aplicar Cholesky, por ejemplo. Generan un vector X que tenga valores distintos de cero y hacen este producto y el resultado debería dar mayor que cero. Eso implica que su diagonal tiene que tener valores mayores que cero, si se fijan. Bueno, ahí da una pista también de eso, ¿ya? Que la determinante en cada submatriz, recuerda, viene de las normas matriciales, que tienen que recordar esa teoría, y la determinante implica calcular valores que están asociados a la diagonal. Entonces lo que está diciendo esto es que ningún valor en la diagonal puede ser cero, ¿no? Bueno, acá otra regla, que es semidefinida positiva. Esos son otros métodos que no sé si alcancemos a ver, pero también se puede aplicar factorización Cholesky, algunas que cumplan parcialmente las condiciones que están acá arriba. Pocas veces pasa en general. ¿Ya? Las matrices en general de ingeniería, como están asociadas a un dominio específico, asociado a medir magnitudes en un instante, en general no existe tanta variación dinámica en sus valores. Cuando se trabaja con ecuaciones no lineales, ahí uno empieza a tener otros problemas y a veces estas técnicas no se pueden implementar en esas matrices. Por eso está la alternativa de Newton-Raphson multivariable, ¿ya? Problemas más científicos si lo ven de esa manera. Ya. Ya. Esta nomenclatura que está acá, es más que nada está diciendo cuáles son los productos matriciales. Y tomen atención que después, en la otra bibliografía que hay, por ejemplo, cuando estudiemos la próxima semana los métodos iterativos, dan cuenta que toda la formulación de la matemática es en razón
de estas expresiones. Pero eso no implica que algorítmicamente el problema va a estar resuelto computacionalmente si uno genera los productos de L, D y LT. Numéricamente va a dar ese resultado. Pero hacerlo directamente de esa manera es súper ineficiente a nivel informático. Entonces, cuando uno estudia los algoritmos, es tratar de resolver un problema de este tipo, pero con algoritmos un poquito más inteligentes. No multiplicar todo con todo, ¿sí? Que ese es un error que suele aparecer, por ejemplo, en los laboratorios, que se piden, ya, construya un método iterativo, pero la teoría demuestra esto. Pero el método iterativo no consiste en realizar a cada rato estas multiplicaciones completas de matrices y vectores. Por lo general, los métodos que hacen reducen esas operaciones a otras expresiones que puedan ser resueltas de manera más sencilla. A eso se refiere con sencilla, que no requiera tampoco tanto cómputo para hacer eso. Ya. Esto nos saltamos un poco, porque nuestro interés va, déjenme ver si está acá, al SOR, que son otros, y ahí tienen algunos ejercicios, déjenme. A ver, esto yo creo que lo vamos a dejar para, a ver, no sé si la puedo explicar ahora. Lo que pasa es que esta es una factorización que cuesta entender un poco, porque es la factorización ortogonal. La gracia de estas técnicas de ortogonalización es que permiten de alguna manera normalizar los datos y los espacios métricos. Se utiliza bastante cuando tengo matrices que no son cuadradas, o si quiero cuantificar otros dominios del problema. Por ejemplo, los métodos de ortogonalización se ocupan harto en lo que es inteligencia artificial para modelar el lenguaje, por ejemplo, ¿ya? Donde cada una de las incógnitas, en este caso, puede ser palabras o un tópico. También se utiliza para resolver problemas que tienen muchas matrices que componen a la matriz A, ¿ya? El trabajo que ellos posiblemente van a tener de prueba va a ser una matriz que incluye varias matrices en su interior, y cada matriz determina características diferentes que afectan al problema. Por ejemplo, una va a ser velocidad de algo, por ejemplo. Otra matriz va a representar el tiempo de cómo el fenómeno va cambiando, y otra matriz va a representar la estructura física. Entonces, estos métodos ayudan de cierta manera a transformar las matrices para llevarlo a un espacio basado en ortogonalidad y de esa manera resolver los problemas. Ahora, por lo general, estas matrices se factorizan en QR y son resueltas con mínimos cuadrados, ¿ya? Que es una técnica que también vamos a ver más adelante. Ahora, estas matrices tienen que tratar de cumplir una función. Matriz ortogonal, al igual que en producto vectorial, que el producto de dos vectores por su traspuesto da el vector identidad, acá sería la matriz identidad. Matriz identidad significa que la matriz tiene una diagonal de puros unos, ¿ya? Esto yo creo que va a ser más entendible cuando se esté desarrollando. Ustedes tienen para poder ocupar este tipo de generación de la matriz QR con Givens, que ahí está el algoritmo, y acá, por ejemplo, está el código en MATLAB para la factorización de esa matriz. Entonces, si bien por un lado hay harta matemática, a nivel de programación es abordable para poder factorizar en QR. Holder es una alternativa, ¿ya? Householder. Ya, me faltan. Estos son los métodos directos que vamos a ver la otra semana. A esto es lo que yo me refería. Si bien estas son las expresiones que representan al método iterativo, análisis diagonal, matriz R, matriz L, etc., no necesariamente uno hace todos los productos matriz vector. Es mejor utilizar unos algoritmos que están diseñados para solamente multiplicar los valores que son requeridos para resolver la ecuación. El slower, evidentemente los de arriba son cero, entonces no es necesario
multiplicar ceros. A eso me refiero. Vamos a ver el último documento. Pues mientras lo busco, ¿tienen alguna consulta hasta ahora? Profe, ¿graba este clase Sí. para después subirla o ¿Qué cosa? la clase? Ahora, o después va a ser otra clase con respecto a lo que está hablando ahora. Voy a Eso. hacer otra clase, cuando tenga el material se los voy a subir, pero en general todo el material que yo estoy sacando, por ejemplo, en la PPT, incluso en las otras clases, todo esto son Mm, secciones del libro. Entonces por eso están algunos números. Por ejemplo, 3.11, cuando tenga lista esta presentación y el video, yo les voy a subir dónde están. O sea, perdón, les voy a subir la PPT. Pero estos son los libros que están acá. Por ejemplo, el libro 1 tiene algunos algoritmos y algunas cosas que se han visto en las presentaciones. Entonces, ya en las presentaciones que subo, en la esquina de abajo indica tal documento PDF. Entonces, acá está toda la materia en general. Lo mismo pasa con sistema de ecuaciones. Entonces, si bien la presentación no la subí al tiro, ustedes pueden ir directamente al libro, ¿ya? Y ver los métodos. Pero sí, van a estar las presentaciones, lo que pasa es que quiero hacerlo con el video, pero la puedo subir antes. ya, eso era. Ya, Gracias, ya, profe. sí, además estoy grabando las clases, así que ahí las voy a dejar arriba. Ya, Sí. estoy viendo dónde está ahí está, ¿ya? La materia de ecuación. Me faltó ver. Me falta ver el sol. Ya, eso se los veo y creo en la próxima clase mejor. ¿Ya? Que son en otros métodos directos, ¿no? Falta ver como 3 métodos directos más. Incluso en los laboratorios les voy haciendo como introducciones a esto. Ya. ¿Alguna duda más aparte de eso, compañero? Lo que vimos hoy día es más que nada y les va a servir para lo que es la parte de solución de ecuaciones del lab. Pero ahora como tenemos ya más tiempo, se alarga como un mes más de lo estipulado, que es agosto. Entonces podemos ver tranquilamente estos temas, profundizamos más los laboratorios y estas clases teóricas para explicaciones generales. Ya, pues creo entonces, si no hay más dudas, No, profe, ¿ya? pero se relaciona con el laboratorio. En Ya. en el Newton-Raphson generalizado, ¿cómo sacamos el error? Ya, puedes ocupar la norma, ¿ya? La norma del vector, mira, te la voy a mostrar. Porque ahí lo que tú estás haciendo es reducir el error global. Entonces, déjame ir a las normas. Va. ¿Qué es la expresión del RMCE? El RMCE te puede servir para eso. Ubica el RMCE, ¿cierto? Sí, lo ocupamos en una clase. Ya, ese mismo, pero el resultado sería AX menos B, el vector. Ahora, como es iterativo, fíjate que tú estás aproximando, igual que el otro Newton-Raphson, X es igual X menos la perturbación. ¿Sí? Sí. Entonces, una forma de medir ese error sería el XN, el vector XN, menos el vector X nuevo, menos la perturbación. ¿Sí? A ver. La perturbación vendría siendo el jacobiano inverso. Exacto, el H. Ya. ¿Ya? Cuando esa perturbación tiende a cero, por lo generalmente ya prácticamente no hay cambio. Entonces, Esa pero es la perturbación. perturbación me va a dar una matriz, ¿o no? Sí, te da una matriz del mismo tamaño de la cantidad de variables. Por ejemplo, si son dos variables, es una matriz de 2 por 2. Pero entonces, ¿qué valor de la matriz considero para ver que tiende a cero?
¿Cuál tiene que tender a cero? Es que puedes, como te digo, espérate, estoy buscando definición de norma, con la misma norma, porque fíjate que tú estás resolviendo un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Que es AX igual B. Eso es lo que tú quieres resolver. Entonces, al reemplazar los valores de X, que obtuviste la aproximación en tu sistema de ecuaciones, si al restar eso a lo que está igualado se va acercando a cero, esa es tu medida de error, el RMC de toda la expresión. ¿Sí? Mira, estoy buscando el método Newton ¿Sí? multivariable. Ya. Ah, de toda la matriz, el RMC de toda la matriz, De la resta, mira, de la resta de AX menos B. sí, tú estás tratando de resolver esto, ¿cierto? Ya, Sí. por ejemplo, teóricamente. Entonces, lo que uno está buscando, a ver, claro que me queda expresado como matriz, aquí. ¿Ya? Tú estás buscando que al multiplicar esos valores de la matriz te dé igual cero. Entonces, el error, fíjate que es la sumatoria de todos los valores que te están dando como resultado al evaluar la función. Entonces, ahí tú puedes Ah, calcular el RMCE de la función global, sumando los resultados que te están saliendo de la función. Esa es una manera. Lo otro es tomar esta que está acá, por ejemplo, y pasas todo esto para el otro lado. Y a eso le calculas la norma. ¿Sí? Entonces, a eso te va a dar el error en la késima más una iteración. ¿Se y la captó? norma, sí, pero la norma, ¿qué es exactamente? La norma es el valor al cuadrado de los valores y a eso tú le calculas una raíz. ¿Ya? A cada uno. No, pues al valor total, es para tener un valor Ah, positivo. ¿se hace una suma de todos los valores? Sí, puede hacerlo con el RMC por ahora, ¿ya? Porque la norma matricial igual requiere otras cosas, pero con el RMC es la sumatoria de todos los valores al cuadrado, ¿ya? Eh, calculado raíz. La norma, por lo general, de una matriz se le aplica otro cálculo más, por eso es importante que revisen la sección normas. Mira, vamos a mirar la sección normas, que está acá en el libro de Plaza también. Está al inicio del capítulo de las matrices. Espera, está lejos. Ya, aquí están las normas. Mira, lo que te estaba comentando yo es como la norma euclidiana, si lo ves así, que ahí no se divide por n, ¿ya? Esa es una forma. Estas Ya. son para calcular valores, pero el x cuadrado en este caso sería la diferencia entre el x que estás sacando y el x que está aproximando. ¿Eh? Claro, como nuestro X es cero, es solo el valor, Claro, ¿no? sí. Pero si ahí tú le estás restando el otro, la aproximación, que sería 0,0 algo, no sé. Ah, ya. ¿Sí? Ah, ya. Ya, entonces asume que esos x es la resta de tu valor real con el aproximado, para cada x. ¿Sí? Entonces al final tú vas a tener un error global de varias funciones. La F1, la F2, la F3, la F4. A esa calcula el RMC. Las sumas todas al cuadrado y le calculas raíz. Y esta Ya. parte, aquí va a haber varias formas de poder calcular, pero lo que uno está tratando de despejar es como el AX, tirarlo hacia el lado. Fíjate, tú tienes esta ecuación. Si yo paso el B para allá y le calculo la norma, eso me queda igualado a cero. Entonces, lo que está aquí, que tanto me alejo del cero, es mi error. Lo mismo pasa con las ecuaciones no lineales. Que aquí tú tienes las ecuaciones no lineales, etc. Cada una al resolverlas va a tener un error. Entonces, el error global es la suma de todos los errores. Ya. ¿Ya? Gracias, profe. De nada. Ya. ¿Alguien más alguna duda? Si el laboratorio me la consultan después. Los que son del laboratorio de más tarde. Y los que no pueden consultar. Profe, lo ¿Sí? escuché ahora mencionar el tema de para cuando hacíamos multivariable, claro, justo ahí con el tema de AX menos B. ¿Ya? ¿Eso cómo nosotros lo podemos dejar? O esa duda se la dejo para el laboratorio si quieres. Que es No. cómo lo podemos empezar a trabajar. Mira, tú estás refiriéndote a cómo medir el error en cada iteración. Claro, para multivariable. Sí, tú puedes ocupar directamente lo más arcaico, es tener esta expresión, ¿ya?
que pasa del B hacia allá. En el otro caso aquí están igualados unos números, que son los valores constantes de las ecuaciones. Tú los pasas para allá y te queda la ecuación igualada a 0. Tú estás buscando los X. Entonces, en la primera iteración, tú vas a tener un valor del X1, que va a estar en todas las expresiones. Si ese se reemplaza en la ecuación, va a dar un resultado. Lo ideal es que este producto sea igual a 0, ¿cierto? O sea, menos ese de allá. Entonces, ocupen ese valor en cada iteración. ¿Cuál es el error global de multiplicar? ¿Ya? Después, cuando tengan este error, le agregamos el otro que es más fino, que se relaciona más con el cálculo, incluso de derivadas parciales. Pero se van a dar cuenta que no es tan necesaria esa parte si nosotros queremos hacer que el algoritmo converja rápido inicialmente. ¿Se entendió un poco, no? Que es tratar de imitar el error al medir un sistema de ecuaciones. Ya. ¿Sí? AX menos B. La norma de eso. ¿Ya? Entonces eso lo hace en cada iteración. Sería como la norma para la iteración 1, para la iteración 2, para la iteración 3. Ya. Ya. Gracias, profe. De nada. Ya, pues. Ya, estimado. Entonces nos vemos la próxima semana y yo voy a tratar de subir material durante la próxima, pero ahí ya van a ir el material más enfocado a las matrices, porque Richard ya subió harto material relacionado con los sistemas no lineales, o sea, las ecuaciones no lineales. ¿Ya tuvieron ayudantía con él? ¿La Con tenía Richard sí, tuvimos el viernes. Ah, ya, súper. Bueno, ahí Richard le explica sobre las materias, así que ya hace ejercicio. Ya. Ya nos vemos curso entonces. Chao. Chao, Listo, profe. profe. Chao. Chao. Gracias. Chao.